Hello, everybody. Good afternoon, and welcome to another one of my videos. El día de hoy, muy buenas tardes, bienvenido a otro de mis videos. Hoy voy a estar hablando y dejándoles a ustedes un video sobre eso que llamamos conditionals, o sea, las condicionales en inglés. Pero muy por sobre todo voy a estar hablando de esa pequeña palabrita que es el if. If. Quédate y no te vayas, quédate en sintonía. Stay tuned. Ahora bien, ¿qué son estas oraciones condicionales? Conditional sentences. Estas oraciones condicionales básicamente lo que expresan es lo siguiente. Van a expresar, van a indicar que el resultado de algo, de alguna cosa, va a depender de una condición. Por eso se llaman conditional sentences, oraciones condicionales. El resultado de algo depende de una determinada condición. Ahora, ¿cómo lo podemos utilizar? ¿Cuándo lo podemos utilizar? Lo podemos utilizar para expresar, indicar, especular algo, algún hecho que quizás podría o que quizás pasó. Es básicamente cómo utilizamos estas if clauses, conditional sentence. Regreso con más. Ahora bien, en el caso del if, y reitero, este video es exclusivamente solo para el if, ¿ok? Porque lo usamos muchísimo. En el caso del if, hay muchas maneras de poderlo utilizar. El día de hoy te voy a dejar algunas de las más comunes para que más o menos tengas una idea de qué es lo que estamos diciendo cada vez que utilizamos este if en una oración en inglés. Primera manera, el if más el presente simple. Cuando yo digo, if you heat ice, it melts. Si calientas el hielo, se derrite. Ahí está como zero conditional, está como condicional cero. Cero condicional porque más bien estamos hablando de un fact, de algo que es un hecho, que es una verdad. Ponemos a calentar el hielo, se va a derretir. ¿Ok? If you heat ice, it melts. If, presente simple. Voy con la otra segunda manera de poder utilizar el if. Esta segunda manera le llamamos first conditional possible future. Primera condicional, un futuro que es posible. Y como estamos hablando de un futuro que es posible, pues estamos utilizando el if con el futuro, en este caso con el will. First conditional possible future. Primera condicional, futuro posible con el will. ¿Cómo utilizamos este if? Sería el if más el presente simple más el will representando el futuro más el verbo. Por ejemplo, cuando yo digo en inglés, if it rains today, we will stay in the house. If it rains, ahí está el if con el presente simple. If it rains today, if, presente simple. We will stay in the house. Futuro con el will más el verbo. We will stay in the house. If it rains today, we will stay in the house. Si llueve hoy, nos vamos a quedar en la casa. Esa es la first condition, la primera condicional, possible future, futuro posible, con el will. Voy con la segunda condicional, second conditional. Esta segunda condicional, second conditional, en esta estamos hablando de algo que puede que no pase, de una situación que es algo imaginario. Entonces estamos utilizando el if, ¿ok? Con el presente simple, if con el presente simple y estamos utilizando con estos verbos modales, el would, el could, el might. Disculpen, no. Esta segunda condicional, repito, segunda condicional es el if con el pasado simple. El presente simple es para la primera condicional de la cual acabo de hablar. Esta es el if con el pasado simple y estos verbos modales, would, could, might, más el otro verbo. Reitero, para expresar cosas imaginarias que puede que no pasen. Regreso con un ejemplo.
Un ejemplo de esta segunda condicional, second conditional, recuerden que es algo imaginario, algo que puede, pero que quizás no pueda pasar. Unlikely to happen, ¿verdad? So, recuerden, if, pasado simple, más los verbos modales, o el would, o el could, o el might, más el verbo. Algo imaginario, por ejemplo, cuando usted dice, si yo tuviera $1 millón, ¿verdad? Yo me compraría una mansión. If I had $1 million, I would buy a mansion. If I had $1 million, I would buy a mansion. I would. So, si yo tuviera, si no, la persona no lo tiene. So, por eso es que se llama unlikely to happen. Algo imaginary, algo imaginario. If I had $1 million, I would buy a mansion. So, tengo if más if I had, pasado simple, had, más I would, verbo modal, I would buy, el otro verbo, I would buy a mansion. If I had $1 million, I would buy a mansion. Recuerden, condicional expresan que el resultado de algo depende de una condición. So, si la condición en este caso, ¿cuál es? ¿Cuál es? Que la persona tenga $1 millón para que se haga ese resultado, que sería el comprarse una mansión. Por eso se llaman condicionales. Regreso con la otra opción. Esta third conditional, tercera condicional, en este caso con el if, que este video exclusivamente, reitero, es para el if. Third conditional trata de un pasado, algo que es hypothetical, algo hipotético, algo que quizás sea imposible. Third conditional. O sea, un pasado hipotético, a hypothetical past, impossible. So, algo o imposible o un pasado hipotético. Es la tercera condicional con el if. ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo se forma? El if más el pasado perfecto más el would have más el pasado participio. Así es como se forma esa third conditional. Y ahora vengo con un ejemplo. Un ejemplo de esta third conditional. If it had rained last week, the plants wouldn't have died. So, if it had rained last week, the plants wouldn't have died. So, ¿qué quiero decir con esta oración? Miren que es una condicional, tercera condicional. Ahí básicamente estoy diciendo que si hubiera llovido la semana pasada, las plantas no se hubieran muerto. Hola, hola mi gente, sí, buenos días. So, para terminar el video del día de ayer sobre el if y esas conditional clauses, sentences. So el if básicamente significa sí. Si esto pasa o si no hago esto, esto sucede. So es ese sí. Si sigo comiendo mucho, voy a engordar. Si no estudio, no apruebo el examen. So, esa condicional. Se llaman condicionales porque para que suceda un resultado hace falta una condición. O una cosa no va a suceder sin que haya una condición. So, básicamente ese es el uso del if en inglés. So, en este video aquí les dejé algunos ejemplos. Recuerden que se puede utilizar de diferentes maneras para facts, para hablar de hechos. En ese caso, se va a representar como un zero conditional when we're talking about facts, cuando hablamos de hechos, como el ejemplo que les puse. Si calentamos el hielo, pues se derrite. Entonces también los ejemplos que les puse cuando lo utilizamos para hablar de un possible future, un futuro posible utilizando el will. So, chequen el video, espero que les guste y ya puedan comenzar a utilizar ese if en oraciones condicionales en inglés. Nos vemos, tengan un excelente día.